título del sermón del día de hoy es El complot para matar a Jesús. Voy a tomar lectura de dos versículos, Juan 11:47, para iniciar. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Como diciendo, Jesús ha hecho muchos milagros, muchas señales, levantado cojos, hizo ver ciegos, multiplicó los panes, lo que hizo con el vino. Entonces convirtió el agua en vino. Jesús había hecho muchos milagros y han dicho, ya eso ocasionaba que ellos tuvieran persecución acerca de Cristo, como lo vemos aquí, los sumos sacerdotes y todos los fariseos. Pero dijeron, esta vez se fue muy lejos. Esta vez levantó un muerto de 4 días. Y siempre hemos estado diciendo que Jesús levantó un muerto de 4 días, pero a veces nos ponemos a pensar por qué de 4, por qué no 3, por qué no más. Había una tradición entre los judíos, que no lo había dicho en los otros 2 sermones anteriores, que cuando un muerto es sepultado, el alma se queda cerca de la tumba por 3 días, esperando para revivir al muerto, y que en ocasiones anteriores había ocurrido que personas salían de la tumba, porque realmente no estaban muertas en 2 días o en 1. Pero si pasaban 3 días y el hombre no resucitaba, definitivamente ese sí estaba completamente muerto. Entonces Jesús, conociendo las tradiciones judías, Él esperó 4 días. Y si no vaya a ser que piensen que en lugar de que me atribuyan el milagro a mí, vayan a creer su tradición de que, bueno, el alma tenía 3 días. Así por eso esperó 4 días. Pero igual eso no está en las Escrituras. No lo quería traer, pero parece que es bueno. Y obviamente, posiblemente Jesús por eso tomó esa decisión de esperar 4 días. No quería dejar ni una duda, ninguna. Aparte el olor del muerto, para nosotros es más importante que obviamente ya una persona viva no se descompone así de feo. Entonces, eso es importante, pero aquí ellos dicen, bueno, ya esto fue demasiado. Esto ya no va a pasar por desapercibido. Ya con esto que Jesús hizo, vamos a perderlo todo. La gente se va a ir tras de él. Nadie de nosotros es capaz de hacer algo así. Y lejos de estar contentos con eso, ellos vieron un peligro, vieron la muerte de su religión. Dijeron, no, esto va a acabar con nosotros. Esto no conviene. Hermanos, conforme yo vaya desarrollando este tema, ustedes se van dando cuenta que tristemente eso es lo que está pasando en las iglesias. La gente dice, no podemos predicar a Cristo, el de las Escrituras, porque las iglesias no van a venir, la gente no viene. No les podemos decir esas cosas como que Dios escogió de antemano a los que iban a ser salvos desde el consejo eterno de redención y que Cristo solo vino a morir y a salvar solo a los que el Padre le dio. Eso no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque por eso no hay gente. Deciden sacar a Cristo, matarlo, crucificarlo y las iglesias llenas. Así que aquí fueron más importantes las opiniones personales, los intereses personales que lo que el milagro que Jesús había hecho. Ellos vieron pérdida. Ellos no vieron otra cosa más que pérdida. Jesucristo está haciéndoles el bien más grande de vencer el pecado, la muerte vencida, la resurrección, la vida eterna, y ellos solamente ven un mal. ¿Hasta dónde está la maldad de los hombres? Javier, en la oración pastoral que hizo, solamente con el título, él dijo, Jesús nos hace un bien y nosotros le hacemos un mal. Y a mí precisamente eso me llevó a traer este texto de apoyo. El resumen de esto, la conclusión que uno toma diciendo, como el Salmo 35, versículo 12, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. O sea, ¿te imaginas qué sentiría Dios encarnado, Cristo Jesús, ver que después de esta declaración tan hermosa se viniera esta persecución tan grande sobre él? Es increíble. Es increíble. Le dice Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le dice María lo mismo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesucristo les contesta,
Que lo mismo que le dice, yo no sabe lo que yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección de la vida. Qué declaración tan grande, tan importante. Y después, para probarles esa declaración y probar que Él era la resurrección de la vida, levanta un muerto de 4 días. Y este es el resultado de este complot. Este es el resultado. Terminando con esto, aquí viene esto. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para mejor entendimiento, dividí el sermón en 3 puntos. La religión que mata a Jesús del 45 al 48. La conspiración malvada no frustra los planes de Dios del 49 al 52. Y el principio del fin del 53 al 57. ¿Por qué digo el principio del fin? Porque aquí se llega a un acuerdo, muerte. Y desde entonces ya estaba, hasta que no llegaron a concluir lo que querían hacer. Así que la religión que mata a Jesús, Juan 11, versículo 45. Vamos a estar aquí, vamos a tomar lectura. Leo. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Bueno, hasta aquí. Aquí vemos nosotros que estos judíos habían estado en el proceso de la enfermedad, algunos, pero otros de la muerte y de la resurrección. Y al ver de estas cosas creyeron en Él. Y nosotros pensamos, mira, de alguna forma mucha gente creía en Jesús. Pero estamos viendo que creyeron en Él ha sido muy común en el Evangelio de Juan. Y parece que no era creer para salvación. Y fíjate, el estudio que voy a hacer de esto quiero que tengan en cuenta, porque algunos buenos hermanos dicen, no, pues muchos sí creyeron, pero nosotros vemos que al final de cuentas cuando Jesús murió y resucitó fue cuando después que creyeron todas estas personas. Yo estoy convencido de que estas personas estaban escogidas en el plan de salvación, pero que estas personas creyeron realmente en el día de que Pedro predicó el sermón en Pentecostés, que se convirtieron 3,500 personas. Estas personas estaban maduras, estaban maduradas. Cristo le dice eso en Juan 4, cuando les dice a los discípulos, en esto es verdad el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Y Cristo está siempre y siempre en la palabra de Dios, pero tenía que Cristo morir y resucitar para que el Padre mandara al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo convenciera a estas personas de pecado y realmente pudieran venir a Cristo, como lo hizo el día que Pedro predicó en griego, koiné, que todo el mundo le escuchaba en sus propias lenguas y se convirtieron 3,500 personas por el poder del Espíritu Santo que ya había sido dado porque Cristo ya había sido glorificado. Pero vamos a ver para que vean que aunque parece que estas personas habían creído, creo yo que no era creer para salvación. El resultado fue que llegaron a creer en Jesús, aunque la expresión creyeron en el contexto, aquí como lo expresa aquí el griego, no se refiere necesariamente a la fe genuina. Está claro ahí. Dice, como lo veremos en los textos anteriores. ¿Por qué en muchas ocasiones parece que muchos creían, pero luego vemos que no? Cuando Jesucristo convirtió el agua en vino, en Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Creyeron en Él. En el 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Dice, por tanto, pero vemos nosotros aquí que Juan 2, versículo 22, nos dice cuándo realmente estas personas creyeron. Y supuestamente ya habían creído. Es bien interesante este texto de Juan 2, 22, porque cuando Jesucristo les dice a ellos, destruyan este templo y en 3 días yo lo reconstruyo de nuevo, Juan agarra y nos introduce una doctrina importantísima. Juan interpreta esto a forma de doctrina. Dice que él hablaba del templo de su cuerpo. Y entonces aquí vemos en Juan 2:22, dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando Jesús le había dicho, destruyan este templo y en 3 días yo lo levanto. Y dice Juan que más él hablaba del templo de su cuerpo. Y por eso cuando resucitó se acordaron sus discípulos y creyeron. Y parece que le dijéramos, no, que ya habían creído.
Creyeron la palabra que Dios había dicho. Así que en ese tiempo ya se podía creer de esa forma tan genuina para fe. ¿Por qué? Porque Cristo ya había sido resucitado. Estando en el 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero fíjate lo que dice ahí mismo, en el mismo capítulo. Otra vez creyeron en su nombre. ¿Y por qué digo que este creer no es realmente genuino? Fíjate el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿Ven? Ahí está bien claro. Y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Como Dios, él lo sabía todo. Como Jesucristo, hombre, él no sabía muchas cosas. Este es el mejor ejemplo de que creer en él no es creer para salvación. En la declaración donde dice, yo soy la luz del mundo, Juan 8, versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Acababa de decir que él era la luz del mundo. Y ya bien lo que hizo un milagro, hizo que un ciego de nacimiento viera, para probar que él era la luz del mundo. Dijo entonces Jesús, en versículo 30, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Estos dijeron que habían creído en él. Es lo que dice el versículo 30. Pero en el 31, dijo Jesús a los judíos que habían o que supuestamente habían. Y digo yo supuestamente porque dice, habían creído en él. Si vosotros permanecieras en mi palabra, serías verdaderamente mis discípulos. Lo que está diciendo es que no eran verdaderamente, ¿verdad? Dice, pero si permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos. Y conocerías la verdad y la verdad os hará libres. Ahorita van a ver que ellos no eran libres y que no conocían la verdad. ¿Cómo lo sé? La respuesta, le respondieron ellos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serás libre? Jesús les respondió, de cierto os digo, esta sí es verdad, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Aquí Jesucristo le está diciendo, no es mentira, son esclavos de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seré verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. ¿Ven ustedes? Estos eran los que habían creído y estaban queriendo matar a Cristo. ¿Sabes dónde estaba lo que creían? ¿Ven? Qué difícil es que nadie puede creer a Dios sin que Dios haga algo grandioso, sin que Dios ponga el Espíritu Santo en nosotros para salvación. No se puede. Se puede creer en la persona. Mira, esta persona hizo un milagro y dice, todos creyeron y se fueron tras de él. Pero eso es pura emoción. Esa no es creer para salvación. Juan 10:42 también dice, y muchos creyeron en él ahí. Creían, pero no creían. En Juan 12:42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Entonces, ¿cómo creían en él? Creían en él muchos de los gobernantes, pero a causa de los gobernantes, a causa de los fariseos, no lo confesaban. Creían, pero no creían, eran de la secreta. Pero estos hombres, aquí podemos ver clarito a José de Arimatea y a Nicodemo, que después cuando Cristo estaba crucificado realmente creyeron. Ya vimos por la doctrina que creer es necesario, pero no todo. Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis ir acaso también vosotros? O sea, ¿dónde está? Aquí Cristo está diciendo, muchos de los que habían creído en él se fueron atrás. Se fueron atrás. Y les dice Jesús a los 12 que si se quieren ir ellos, y ellos dicen, no, tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús le dice, sin embargo, aquí entre los 12 todavía hay uno que no. Está Judas Iscariote, hay uno que es un diablo. Hechos 8:12, vemos esta importante historia de que muchas personas creen en Dios. Y eso es lo que vas a ver en todas las iglesias. Soy creyente, soy cristiano, pero si no has nacido del Espíritu Santo, hermano, no eres un creyente, ni eres un cristiano. Tú piensas que eres. Y aquí está un ejemplo bien claro, narrado por Lucas en el libro de Hechos. Hechos 8, versículo 12.
Pero cuando creyeron a Felipe, que predicaba la palabra de Dios, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, que era mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Él creyó, pero creyó por las grandes señales. Él era mago, él era un tramposo. Él era un mago que hacía algunas magias engañosas. Pero él aquí vio milagros y señales importantes y estaba atónito, creyó. Se fue detrás de Felipe. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Estas personas que habían creído, que se habían bautizado, vinieron estos apóstoles y oraron para ponerle las manos y que recibieran el Espíritu Santo. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. De eso están llenas las iglesias, de personas que creyeron, que son bautizadas en el nombre de Jesús, pero que el Espíritu Santo no ha estado sobre ellos, no ha venido sobre ellos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Otra vez yo, los intereses personales, otra vez yo. Eso es lo que destruye a la verdadera religión. Ese es el tema que estamos predicando ahora. Los intereses personales. Esto nos va a costar todo a nosotros. Matémoslo. Quiero yo ser el que les ponga las manos. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Eso es lo que han pensado muchas iglesias. Desafortunadamente este día, que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás apartado de Dios. Había creído, había sido bautizado y estaba en prisión de amargura. Estaba afuera. Así que les digo, no siempre creer. Es verdad que creer, pero creer en el Espíritu Santo, creer en un nuevo nacimiento, creer por Dios. Y aún más claro en este texto doctrinal, Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y como dicen, y ellos hacen un poquito más que tú porque tú ni tiemblas. Ellos de perdida tiemblan, pero igual son demonios. O sea que creer es importante, creer es necesario, pero no es todo cuando ese creer no viene por el Espíritu Santo. El por qué creer es necesario, pero no todo tiene su respuesta en este importante texto. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué, Señor? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Bendita obra de Cristo en la cruz. Ese día se obtuvo la salvación de Abraham, de Job, de Jeremías, de Isaías, de todos los hombres, la tuya y la mía, en la cruz. Ahí tuvo Cristo, por fin Dios le prometió el Espíritu Santo cuando Él fuera glorificado. Y es por el Espíritu, es el nacimiento en el Espíritu, en el que tú no aportas nada. En esa voluntad somos santificados. Y eso es creer en Dios, creer en el Espíritu Santo. Y de esa forma las personas se les ve cuando nacieron de nuevo. Son personas que creyeron, que se arrepienten de su pecado. Dos ejemplos importantes. Juan 28. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primeramente al sepulcro y vio y creyó. Esto es cuando las mujeres le dijeron a Pedro y a Juan que Jesucristo había resucitado. Pedro se fue corriendo, pero Juan corrió primero que él y llegó al sepulcro. Dice, y cuando vio
llegando al sepulcro, él llegó primero, pero no se metió. Llegó Pedro, que ese luego, se metió Pedro y vieron todo. Cuando vio, como dice aquí, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Cuando vio la tumba vacía, creyó. Y fíjate, ¿de quién es ese discípulo? Es Juan. Es el apóstol Juan. Juan escribió este evangelio en el 95 DC. Ya estaban 95, 94, ya estaban escritos los otros 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan te está diciendo cuándo realmente él creyó. Entonces todo ese tiempo que anduvo siguiendo a Jesús, ¿me entiendes? Ellos creyeron. Obviamente en el día de Pentecostés llegaron el Espíritu Santo en forma de lenguas para muchos, pero a los discípulos Cristo mismo sopló y les fueron recibidos el Espíritu Santo. A Nicodemo y a José de Arimatea creyeron cuando vieron a Cristo crucificado. Ahí recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe. Ahora, no vengan a pensar ustedes que están aquí, y se los digo, decir, bueno, si a mí no me ha puesto las manos Pedro y Juan, y tampoco ha venido el Espíritu Santo en lenguas de fuego, ¿cómo sé que yo nací en el Espíritu Santo? Fácil. Cuando tú naces en el Espíritu Santo, tú eres transformado. Tú eres transformado, tú empiezas a cambiar tu forma de vivir. Ya no eres igual a los demás. Te duele pecar. Ya no eres igual que los demás. Tú comienzas a ver los frutos del Espíritu Santo en ti. Tú comienzas a ver maldad y dices, ese soy yo en la carne. Pero comienzas a ver cosas que tú no harías. Dices, Dios mío, yo no era así. ¿Qué está pasando? Bendito Dios, el Espíritu Santo que mora en ti está haciendo las obras. Por eso tú estás cambiando. Por eso estás siendo un mejor padre, un mejor esposo, un mejor ser humano. Por la obra del Espíritu Santo en ti. Y aquí vemos nosotros que dice, y creyó. Dice, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. O sea, Juan no había entendido la Escritura. Allí la entendió, el apóstol Juan mismo. En el versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, Jesucristo, cuando todos estaban reunidos, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. ¿Ves cuándo lo recibieron? Ahí ya por eso pudieron ahora sí entender todo. Pero ahí faltaba un discípulo. Fíjense lo que le estoy diciendo, lo que le digo. Faltaba un discípulo. Cuando Jesús llegó y le sopló para que recibieran el Espíritu Santo, no estaba uno. Dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora, Tomás ya ha estado con ellos en todos los eventos, en todos los milagros, en todas las cosas. Pero, oigan, esto es bien importante. En ese momento que Cristo sopló y dio el Espíritu Santo, Tomás no estaba ahí. Tomás no estaba ahí. Así que, versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, no me importa que me digan 50, 20, 30, yo no creo. Les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. ¿Y sabes por qué no creía? No, porque no. Cuando vio a Cristo, les voy a preguntar una cosa. ¿Le metió el dedo en el hueco de la mano? No lo hizo. ¿Le metió la mano en el costado de Cristo? No lo hizo. Entonces, ¿por qué no había creído Tomás? Porque no le tocó cuando Cristo sopló el Espíritu Santo. No le tocó. No estaba ahí. Si Cristo le hubiera soplado el Espíritu Santo a Herodes, Herodes estuviera en el cielo. A Pilato estuviera en el cielo. Caifás estuviera en el cielo. Pero a ellos no se los dio. Ellos no vieron a Cristo resucitado y ellos no recibieron el Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creyeron. Y por último, este texto doctrinal del mismo apóstol Juan. Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Este texto también prueba hasta cuándo realmente todos creyeron en Él. Eso es importantísimo. Así que ahora ya ven que estos que supuestamente creyeron, no. Y abundé otra vez porque veo muchos hermanos que dicen, mira, estos son los que creyeron y estos son los que no creyeron. Pero no, aquí continuamos, dice, pero algunos de ellos,
fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Posiblemente algunos de estos fueron los que dijeron que creyeron. No sabemos, porque nosotros hacemos una división entre los que creyeron y entre estos que fueron de chismosos. Pero estos no fueron de chismosos pensando que ellos iban a tomar la decisión de matar a Cristo. Ellos fueron a decirle algo que ocurrió. O sea, un ejemplo. Tú vas a una iglesia y llegas y hablas conmigo de algo y yo te predico el evangelio de una manera sorprendente. Entonces tú vas a ir y le vas a ir a contar a tu pastor, a tu iglesia: mira, encontré un hermano que no es como nosotros, pero qué hermoso me habló del evangelio. ¿Y sabes qué van a contestar ellos? ¿Cuál va a ser la decisión la que van a tomar estos? A eso vamos a matarlo. Eso no debe ser. ¿Por qué? Porque este se va a ir y ya no va a traer el diezmo aquí. Eso es lo que pensaron estos, óiganlo bien. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. El milagro incrementó la ira de sus enemigos, quienes ahora en una sesión oficial del Sanedrín comenzaron a tramar su muerte. Siempre los que no creen son los enemigos de la fe, como lo vemos aquí en Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Ven? Siempre va a ser así. Siempre fue así. ¿Desde cuándo vemos esto? En la alegoría de Sara y Agar. Así como en ese tiempo el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre, siempre va a pasar lo mismo. Así como Ismael no podía tener paz con Isaac, tampoco vamos a tener paz los creyentes con los incrédulos. No te hagas esas ilusiones. Así que no creas que eso va a pasar. Los falsos hermanos siempre estarán en la iglesia espiando la libertad que tenemos en Cristo. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Así como Pablo lo expresa, que en la iglesia de Galacia muchos judíos encubiertas entraban en la iglesia para esclavizarlos, a quererles meter la religión por obras. También siempre va a haber personas en todas las iglesias así, que son creyentes falsos, que están espiando la libertad que tenemos en Cristo para querernos esclavizar, llevándonos a una religión por obras. Versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Ven? A la conclusión que llegaron. Ustedes se fijan, hermanos, el templo, los sacrificios, lo que eran estos hombres, eran ministradores de un culto que apuntaba todo a Cristo Jesús. Todos esos sacrificios, toda la hermosura del templo, todo esto que estás viendo aquí apuntaba a Cristo. Cuando realmente viene Cristo y comienza a hacer lo que Él dijo que iba a hacer por las escrituras que ellos conocían, que Él iba a levantar muertos, que los cojos iban a caminar, que los ciegos iban a ver y los muertos iban a resucitar y los presos iban a ser liberados. Esto todo se cumplió en Cristo Jesús. Y fíjate lo que están haciendo ahora que llega. No. Esto ya es demasiado. Si le dejamos así, todos creerán en Él. Hermanos, ese era el propósito, que creyeran en Él. Y no todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Estaban más importantes por sus beneficios, por su fama, por su puesto. Y eso pasa mucho ahorita. Aquí vemos claramente cuál es la religión que mata aún a Dios encarnado. Vemos como la religión que mata pone sus intereses por encima de los de Dios. La defensa de Pablo ante Festo y Agripa es un buen ejemplo de lo que estamos viendo aquí. En Hechos 26, versículo 23,
Pablo hace su defensa ante Festo y Agripa. Y vemos aquí que dice que el Cristo, Pablo predicando, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Como vemos nosotros, unos pensaban que la religión era locura, los gentiles. Dice locura, para unos locura, para otros tropezadero, pero para nosotros Cristo es poder de Dios. Aquí el 25 dice: mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pero al mundo le parece locura la cordura. Fíjate lo que Agripa ve. Versículo 27. ¿Crees esto, rey Agripa? A los profetas yo sé que crees, porque Pablo sabía que él sí estaba enterado de esa fe. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. O sea que no faltan argumentos. Está bien dicho lo que dijiste, pero yo ser cristiano significa bajarme de mi puesto, de mi reinado y ser un discípulo de un preso. Jamás. Todo está para persuadirme, pero no puedo dejar mi puesto. Eso es lo que están haciendo estos hombres. Ya resucitó un muerto de 4 días. Deberían de creer en él, pero no. Prefieren su puesto. Prefieren su puesto. Un último ejemplo. Jesús ante Pilato. Juan 19:6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucificale, crucificale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificale, porque yo no hallo delito en él. Pilato no había visto un delito en Cristo. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Sabía que era inocente, pero tuvo miedo. ¿Por qué? Por lo que estaban diciendo los judíos, por sus intereses, como lo vamos a ver más claro aquí en estos textos. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Le dijo a Jesús: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, oigan esto: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Sabía que era inocente. Su mujer le había dicho que ese era un hombre de Dios. Él tuvo miedo. ¿Pero qué? Le importaba más el puesto. Lo mató. Lo mató. Prefirió ser amigo del César que de Cristo. Eso es lo que hace la falsa religión. Mata a Cristo. Vamos a continuar con nuestro segundo encabezado. La conspiración malvada no frustra los planes de Dios. Dios no cambia. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Caifás involuntariamente da una profecía, pero es atribuida al régimen, no al hombre. En otras palabras, al régimen sacerdotal. Él profetizó porque era del régimen de sacerdotes. El hombre era un malvado. No quiere decir que Dios habla por medio de demonios. Caifás dijo un significado a sus palabras. Él lo que quería era muerte a Jesús. ¿Por qué? Por sus intereses. Pero Dios dio otro significado. Dios dio otro significado. ¿El qué? El que realmente convenía que Él muriera para salvar al pueblo de Israel. En versículo 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pilato tenía unas intenciones, pero Dios dio otro significado. La religión que mata a Jesús es esta. Versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Como le digo, él tenía otras intenciones. Dios dio otro significado a sus palabras. No quiere decir que él hizo algo bueno. Caifás dio un significado a sus palabras y Dios dio otro. Es lo importante aquí. La cláusula, esto no lo dijo por sí mismo, no puede significar que Caifás
se vio obligado a decir: conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Dijo lo que quiso decir y por la razón que quiso. Y la responsabilidad por el malvado significado que transmitieron sus palabras es exclusivamente suya. Aunque Dios hizo algo bueno de eso. Él no queda sin excusa. Él era un malvado. Sin embargo, en la maravillosa providencia de Dios, la selección de palabras fue dirigida de tal modo que estas mismas palabras pudieron expresar la sustancia del glorioso plan de salvación de nuestro bendito Dios. ¿Entiendes? No estamos justificando a ese hombre malvado. Como bien lo vemos en este texto, Romanos 11:26. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la iniquidad. Dios tenía planes de salvación para su pueblo. Y eso era que Cristo muriera en la cruz. Versículo 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Fíjate hasta dónde llegaron estas palabras. También para nosotros profetizó el malvado sacerdote. Porque no nomás por ellos, sino también nosotros. Juan 11:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así que, hermanos, también para nosotros nos tocó. Vemos otro ejemplo del también malvado Pilato y el pueblo. Veamos cómo la maldad del hombre nunca cambia los planes de salvación de Dios. En Mateo 27:22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban a una diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y ellos respondieron en el versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí también es como si el malvado pueblo profetizara, porque realmente es lo que nos salvó, la sangre de Cristo, a nosotros y a nuestros hijos. Porque es la sangre de Cristo rociada sobre nosotros la que nos purifica y limpia de nuestra maldad y pecado. Hebreos 12:24. A Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es verdad que fue la sangre de Cristo que nos mató. Vemos muy mal lo que ellos dijeron y literalmente pagaron muy caro los judíos por estas palabras, siendo que fueron masacrados en el 70 DC y fueron separados de su nación por por 20 siglos. Fue cruel lo que les pasó. Sin embargo, era verdad que la sangre de Cristo cayó sobre nosotros. Y al final de cuentas, como ya lo he dicho antes, realmente ni los judíos, ni Pilato, ni el pueblo ahí presente, literalmente, fue el que mató a Cristo. Realmente Cristo, como le dijo a Pilato: tú no tienes poder para quitarme la vida. Ninguno tendría si no te fuera dado de arriba. La razón por la que yo muero son por mis ovejas. La razón por la que Cristo murió, y los culpables, si es que hay uno de que Cristo muriera, somos tú y yo y todos los cristianos que vamos a ir al cielo. Por ellos murió Cristo. Y también esa sangre rociada tenía que llegar a nosotros. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, como nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso, y por esa sangre rociada. Entonces, aquí está bien claro. Todo este aparente triunfo de los gobernantes, de los sacerdotes y el pueblo era divinamente dirigido por la santa providencia de Dios. Juan 19:10. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?
Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Todo esto estaba divinamente orquestado por la soberanía y voluntad de Dios para salvación. Así que, ¿qué es este punto? Los planes malvados de los hombres no frustran los planes de Dios. Tercero y último encabezado, el principio del fin. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Así que vemos primero la ubicación de Efraín. Ubica a Ofra en el territorio originalmente otorgado a la tribu de Efraín. Que si es así, si este pueblo es Efraín, el que se refiere Juan 11:54, estaba a unos 22 kilómetros al noreste de Jerusalén. Jesucristo de todas formas huyó, porque a pesar de que este fue el principio del fin, todavía no había llegado su hora. No era el día para morir. Por eso se fue todavía de ahí, a ese territorio. Aunque ya estamos cerca a su muerte, aún no era el tiempo ni la hora señalada por el Padre. Como vemos, esto estamos hablando Juan 11. Ya en Juan 17, cuando Jesucristo hace una oración sacerdotal, vemos estas cosas habló Jesús en Juan 17:1. Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ahora sí, ya no tengo que irme a Ofra o a Efraín. Ahora sí, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que esa era la fecha. Ya vemos, si tú cambias al capítulo 18 de Juan, ya vas a ver ahí que ahí lo que sigue es que Judas llega a arrestar a Cristo para matarlo. Esta fue su última oración. Ahora sí llegó la hora. Ahora sí, mañana estaré en el huerto de Cedrón, en el torrente de Cedrón, y ahí me va a arrestar Judas con los soldados. Versículo 55. Y estando cerca la Pascua de los judíos, muchos subieron de aquella región a Jerusalén ante la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Porque tanta oposición y obstinación por desaparecer la verdad. Estaban todo el tiempo así, ¿me entiendes? Y tratándolo de acosar todo el tiempo. Y vemos en el 57 que dice: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le aprendiesen, para matarlo. Ya estaba decidido. ¿Por qué tanta oposición a la verdad? Juan 8:43. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, desde el principio ha querido matar, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, y me quieren matar. Eso es lo que le pasaba a Jesús. Me recuerda en Juan 7, cuando le dijeron sus hermanos de sangre: ¿por qué no vas a la fiesta de los tabernáculos y te manifiestas y haces las obras que estás haciendo aquí? ¿Por qué? Para que crean en ti. Muéstrate. Y les dice él: no, dice, yo no voy. Dice: vayan ustedes. Para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero para mí no. Y ya les dice la razón: porque yo testifico la verdad al mundo. Y por eso el mundo a mí me aborrece. Pero ustedes, para cualquier tiempo es bueno. Si tú no testificas la verdad, si tú no eres creyente, encajas bien con el mundo. Te ves igualito a ellos. Pero en cuando saben quién eres, en cuando testificas la verdad, en cuando te das a conocer como creyente, ahí quiero ver cómo vas a apestar. ¿Me entiendes? Ahí ya no vas a estar bien con ellos. Pero Jesús fue entregado a la hora señalada. Y vemos aquí ya en Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba. Aquí está otro malvado, haciendo sus planes, pero a la vez bajo la voluntad de Dios. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos.
Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Fíjate cómo fueron a hacerle una guerra. Hacerle una guerra. Judas Iscariote siempre estuvo ahí con los motivos erróneos. Él siempre estuvo ahí soportando todos los sermones, viendo todos los milagros, pero él, ¿sabes qué? Nunca se le olvidó algo en la mente. Yo soy el tesorero y el día que Jesús tome el reino, yo voy a ser el tesorero de un imperio. Porque está escrito que Jesús va a ser el rey sobre todos los reyes y va a vencer a todas las naciones. Él sabía eso. Él sabía que para eso había venido Jesús. Inclusive él todavía, algunos creen que cuando lo entregó, él creyó: voy a acelerar el proceso para que se defienda y tome el reino y yo sea el tesorero. Pero se equivocó. Se equivocó grandemente. Vamos a ver la conclusión. ¿Qué hemos visto? Que los enemigos de la verdadera fe siempre se opondrán con otro evangelio diferente en conformidad de los hombres. Todo el tiempo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Son enemigos de la verdad pensando en un evangelio diferente conforme a sus intereses personales. Y siempre serán arrastrados por hombres de fama y reputación, como si eso fuera la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los que creyeron? ¿Fueron a quién? A los sumos sacerdotes. Está bien todo esto, pero eres el carpintero. Eres el hijo de María. Te andan hasta buscando. Levantas muertos de 4 días, sí, pero ellos son los sacerdotes. Dios te habla por medio de la palabra, te dice una cosa hermosa, pero luego encuentras un famoso que te dice otra cosa y terminas, pero ellos son los famosos. Siempre pasa eso. Fíjate lo que dice Gálatas 2, versículo 6. Vamos a ver las cosas por las que caracterizan al evangelio diferente al evangelio de Dios. ¿Qué cosas caracterizan el evangelio diferente al evangelio de Dios? Gálatas 2, 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importó, dice el apóstol Pablo. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada me comunicaron. Nada me comunicaron. Él recibió la revelación de Dios mismo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, al contrario, le resistí cara a cara al gran Pedro, al apóstol. Yo ni siquiera era reconocido por apóstol, dice Pablo. Yo era un perseguidor de la iglesia, pero no por eso voy a esconder la verdad, como lo hicieron estos hombres. No, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar lo que estaba haciendo, era condenable. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. ¿Entiendes? Pero nosotros no podemos a veces hablar a los de arriba. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Eso pasa. Y eso estaba pasando en la iglesia de Gálatas. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La verdad por encima de todo, cosa que no hicieron estos hombres. Prefirieron quedar bien con el pueblo. Esa es la religión que mata a Cristo. Ahora vamos a ver 3 aplicaciones. Primera aplicación, la religión que mata a Jesús. Y aquí vamos a ver Gálatas 1, igual. Aquí vemos que el apóstol está hablando del otro evangelio, del evangelio que mata a Cristo. Y les dice así, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Aquí están los falsos maestros y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo quieren pervertir, lo quieren mezclar con otras cosas. Y aquí dice, mas si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Así sea un apóstol, así sea un ángel del cielo, sea maldito.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, fíjate lo que dice aquí, fíjate lo que dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Ven? Esta es una de las características de la falsa religión. Buscan el favor de los hombres. Por eso su misma doctrina es antropocéntrica, basada en el hombre. ¿Qué música le ponemos? Voy a hacer un estudio, a ver cuál música les gusta. Les gustó la música pop. Todos los cantos tienen que llevar música pop. No, pero que a los mexicanos la ranchera, pues ranchera. Pero a los colombianos les gusta la salsa, pues pónganle salsa. Y así les fueron poniendo la música que querían. Eso es lo que estamos viendo. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. Como esos malvados. No podemos agradar a los hombres. Solamente tenemos que predicar el evangelio de Dios. Esa es una característica de las iglesias falsas. Buscan agradar a los hombres. Por eso se les llenan las iglesias. Les dan lo que piden. Les dan lo que piden. Anuncian lo que piden. ¿Cómo se promocionan? Fácil. ¿Problemas económicos? ¿Problemas con tu esposa o tu esposo? ¿Problemas con tus hijos? ¿Salud? Venga, nosotros tenemos la solución. Y ahí van todos. ¿Me entiendes? Deja tu diezmo y aquí yo te oro por ti y ahí les lavan la cabeza. Pero eso es lo que quieren. Pero eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. No sería siervo de Cristo, dice Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y ese es el que debemos predicar. El evangelio de Cristo. Segunda aplicación. La conspiración malvada no frustra los planes de Dios. Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Todo este mal, todo esto que pasó con Cristo, fue muy malo y hicieron muy mal, pero fue para el bien de nosotros. O sea que estos eran los planes de Dios. Para que este mal ocurriera, tuvieron que intervenir muchos malvados, pero fue para un bien mejor. Así que la conspiración malvada no frustra los planes de bendición de Dios que tiene para con nosotros. Tercera y última aplicación. El principio del fin. La falsa religión siempre tratará de arrastrar a Cristo a la tumba, de desaparecerlo, como ellos lo hicieron. Juan 11:57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo aprendiesen. Siempre detrás de él. Gálatas 4:17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaos de vosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Y en el 30 dice, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de las obras, sino hijos de la gracia, hijos de Cristo, por gracia, por la fe. Y así, hermanos, les digo yo, ellos tienen celo. Por eso recorren mar y tierra buscando un prosélito. Todo el tiempo lo andan buscando, son celosos. Pero dice Pablo, no es para bien. Siempre que van a otra iglesia, lo primero que dicen, me recibieron bien, me encantó. Mira, tengo una historia que un hermano en una iglesia que acabo, no voy a mencionar nombres ni nada, pero es una familia muy pudiente, de mucho dinero, y se hicieron miembros de una iglesia. Duraron un año para meterlos a la membresía, un año. Aquí en Estados Unidos a un rico lo hacen miembro antes de que entre a la iglesia. Ahí en el pasillo ya lo hacen miembro de la iglesia. Duraron un año para hacerlo miembro de la iglesia, hasta que estuvieron seguros de que era un creyente. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. Y somos una iglesia que carecemos de gente, pero no por eso vamos a rebajar el evangelio. No lo vamos a hacer. Y por último, un llamado al inconverso. Mateo 23:15.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, lo haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Eso es lo que hace la falta de religión. Así como querían arrastrar a Cristo a la cruz, así arrastran a sus seguidores a la muerte doble, muerte terrenal y muerte eterna en el infierno. Cuídense de la falsa religión, porque tienen celo, son incansables, pero no para bien, sino para mal. Y en eso nos ponen el ejemplo a nosotros. A veces no evangelizamos, no hacemos lo que tenemos que hacer, no buscamos salvar a las personas como ellos lo hacen. En eso nos ganan, pero para mal. Así que, hermanos, este es el mensaje de lo que vimos hoy, que siempre la falsa religión se va a oponer a los planes de Dios, siempre se va a oponer a Cristo mismo y siempre va a tratar de sacar a Cristo de las iglesias. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Dios, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, por sus vidas, para que los llenes de tu Espíritu, Padre Santo, para que los guíes por el Espíritu, para que tus obras sean manifiestas en sus vidas, para que se regocijen en ti, Señor. Te ruego que los apartes de todo mal, de todo pecado, y los llenes de tu gloria, para que sean luz en este mundo de tinieblas. Gracias por tu palabra, gracias por todos los hermanos. Te ruego por los que no están aquí, para que también los guardes, y te pido para que salves, Señor, a aquellos que han de ser salvos, porque te lo pidemos en Cristo Jesús. Amén.